noches, bendiciones para todos. Sean todos muy bienvenidos en este día. Qué bueno poder verles nuevamente, poder saludarles. Hay de pronto alguien por aquí nuevo, la jovencita, ¿cierto? Yo ya no la había visto. ¿Estás aquí por primera vez o ya habías venido? Primera vez, ¿cierto? Que estás aquí. Muy bien. Tercera, yo primera vez que la veo por aquí. Muy bienvenida, qué rico. Damos también gracias al compañero de Gloria, qué bueno que está nuevamente por aquí acompañándonos. Bueno, a todos y cada uno, gracias por estar en este lugar, qué bueno poder vernos, qué bueno poder saludarnos y compartir. Y yo le pido que por favor nos pongamos de pie. Saludamos también a todas las personas que a través de las redes se conectan y están allí también muy al pendiente. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a poner este tiempo delante de Él y a disponer nuestra vida y nuestro corazón para lo que el Señor quiere hablarnos. Amado Dios y Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, te damos el honor y la gloria, Señor, y seguimos delante de tu presencia en esta noche, Dios, dándote gracias por este momento especial, Señor, que nos has permitido de llegar aquí, de compartir, de alabarte, Señor, de exaltar tu nombre, de dar honor, Señor, de dar gloria a ti, de reconocer, Señor, tu grandeza, tu poderío, tu soberanía, tu majestad, Dios eterno. Señor, y en este momento, Rey, el anhelo y el deseo profundo de nuestro corazón, Señor, porque seas tú, Señor, inquietando nuestras vidas, que seas tú inquietando nuestros corazones, que el poder, Señor, de tu palabra sea esa espada, como tú la dices, que entra, que penetra, Señor, que transforma, que redarguye, que cambia, Señor, poderoso Rey, nuestras vidas. Espíritu Santo, gracias por tu presencia en medio nuestro. Eres el invitado especial y tienes toda la libertad para que tú te muevas en esta noche, para que hagas algo sobrenatural y glorioso en medio de tu iglesia, Dios. Tú conoces el anhelo de nuestros corazones, tú conoces el deseo que hay en nuestras vidas, Dios. Y sabemos que tú sigues siendo un Dios, como lo hemos proclamado este año, de eterna misericordia, Dios. Por eso en esta noche ponemos toda nuestra vida, todo nuestro ser delante de ti, Dios, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, pueden tomar asiento. Jefferson, Angie, también bienvenidos. Bueno, vamos entonces en esta noche a compartir un tema que no le puse título. Cada uno de ustedes le pondrá el título que usted bien considere, pero realmente no lo hice. Y quiero leerles, iglesia, un objetivo que tengo para esta enseñanza de este día. Y es que como hijos e hijas de Dios podamos vivir una vida llena de gozo y esperanza en Él. Amén. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios sabemos en este lugar? Por su infinita misericordia. Amados, y el deseo es que nosotros, el deseo del corazón de Dios es que usted y yo podamos vivir una vida llena de gozo y esperanza en Él. Seguros y convencidos de que sus promesas y sus propósitos para nosotros aún permanecen vigentes. Amén. Iglesia, y con la convicción y la seguridad que todo, escúcheme, todo lo que usted y yo hemos pedido al Señor, esperamos del Señor conforme a su voluntad, alineados a su voluntad, iglesia, Dios lo hará. ¿Me escucharon? Iglesia, tenemos que tener la convicción, la seguridad que todo lo que usted y yo hemos pedido a Dios, alineados a su voluntad, conforme a su voluntad, Dios lo hará, Dios obrará en medio de nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué necesitamos como iglesia convencernos y llenarnos de esta verdad? Amados, porque es que su palabra dice que Él sigue siendo ¿quién? El mismo, ¿de cuándo? De ayer, de hoy y para siempre. Amén. Entonces Él sigue siendo el mismo, Él no ha cambiado. No podemos decir, ay, es que ese Dios en el Antiguo Testamento que hacía cosas tan maravillosas, Jesús en el Nuevo Testamento. No, iglesia, ese mismo del Antiguo y Jesús en el Nuevo sigue estando con nosotros también ahora. Amén. Así que quiero hablar de algo y es, ¿cuántos de nosotros esperamos un milagro de Dios? ¿Cuántos esperamos un milagro de Dios? Amén. Ahora, ¿usted sabe qué es un milagro? ¿Qué es un milagro?
Algo, Jimenita dice algo que vemos como un imposible. Muy bien. ¿Qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Todos decimos amén, yo estoy esperando un milagro. ¿Qué es un milagro? ¿Ah? Estar vivos es un milagro. ¿Qué es un milagro? Eso que usted espera, ¿por qué lo llama un milagro? Porque para nosotros es imposible, porque no lo podemos hacer nosotros. Muy bien. Amados, ¿cuántos creemos que Dios se tarda en cumplir ese milagro? ¿Cuántos decimos, ay Señor, usted está como demoradito en eso que yo le estoy pidiendo? ¿Cuántos decimos, no le dé pena que Dios ya sabe que eso pensamos? ¿Cuántos decimos, Señor, usted como que se está demorando en eso que yo anhelo, en eso que yo necesito, en ese milagro? ¿Cuántos decimos, está como demoradito? ¿Cierto que sí? Y escúcheme en esto. ¿Cuántos de nosotros estamos seguros que lo que estamos pidiendo a Dios es lo que realmente necesitamos o podemos llevar? ¿Cuántos de nosotros estamos seguros, convencidos que eso que estamos esperando, que a eso que le llamamos milagro, realmente es lo que usted y yo necesitamos o que podemos sobrellevar? Y esas cositas vamos a verlas en esta noche. Y cuando hablamos de milagro, muchos de ustedes lo dijeron, iglesia, para el común de la gente, cuando nosotros le preguntamos a alguien qué es un milagro, pues van a hablar de esto. Es un suceso que traspasa los límites o las posibilidades humanas. Es algo que está fuera de nuestro control, fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra capacidad. Es algo imposible para nosotros. Amén. Y usted no se goza en saber que eso que está fuera de nuestras posibilidades, eso que es imposible para nosotros, eso que se sale de nuestras capacidades, está delante de Dios y Dios es todopoderoso para hacerlo. Amén. Ese es el gozo que nosotros tenemos en Él. Y miren, cuando nosotros hablamos de algo imposible para nosotros, de algo que sobrepasa nuestros límites, nosotros podemos mirar a través de la palabra muchos ejemplos. Y podemos ver cuando Dios a través del desierto hace que el pueblo sea alimentado y hace descender maná, alimento, pan del cielo. Ustedes sabían que uno muchas veces dice, ¿qué comerán en el cielo? Pues comen pan del cielo, comen maná. La palabra dice que el pan del cielo descendió sobre el pueblo. Eso es algo imposible de que el ser humano lo haya hecho. Y eso es algo que no se puede esconder, o sea, es una cosa evidente, la historia lo ha comprobado. Amados, cuando nosotros miramos cómo cayeron los muros de Jericó, ¿alguno ha estudiado, ha visto esa parte? De cómo los muros de Jericó cayeron, y cuando estamos hablando de muros, no estamos hablando de estos muros. Estos muros, si todos nos ponemos aquí a hacerle fuerza, al suelo los mandamos. Pero estamos hablando, gracias Víctor, estamos hablando de muros que tenían metros y metros de espesor, de altura. Y la palabra del Señor nos dice que Él puso al pueblo durante 6 días a dar un giro a través de esas murallas, de esos muros, en silencio. Y el último día dice que hizo que rodearan esos muros durante 6 vueltas, y a la última, ¿cómo fue la manera de que esos muros cayeron? Dice que ellos gritaron. Gritaron. Y esos muros cayeron. Esas son cosas que a nuestra mente, es más, hoy todavía uno dice, ¿de verdad eso pasó? Porque es una cosa imposible de que suceda. Y como eso vemos muchísimas cosas más en la palabra del Señor, de cómo Dios lo hizo, la resurrección de Lázaro y cada uno de las sanidades, de los milagros que hizo Jesús. Amados, y yo quiero que nosotros podamos mirar entendiendo esto. Entonces, un milagro es algo que traspasa nuestros límites, que no lo podemos entender. Pero, ¿saben qué es un milagro para nosotros los hijos de Dios? ¿Qué es un milagro para nosotros los hijos de Dios? Iglesia, entendiendo que es algo que nosotros no tenemos el control, que se sale de nuestras limitaciones. Amados, un milagro para nosotros como hijos de Dios es solamente el derramamiento de su gracia y misericordia en nosotros. Amén. ¿No me entendieron? Iglesia, para nosotros como hijos de Dios, un milagro es el derramamiento de la gracia y la misericordia de Dios sobre nosotros. Amén. Su gracia
es su misericordia, es un regalo que Dios a nosotros nos da. Y es algo muy, muy especial poder mirar esto, porque cuando hablamos de gracia, cuando hablamos de misericordia, es algo que Dios nos da, pero es algo que no puede tener ningún esfuerzo humano. Un milagro no puede tener ningún esfuerzo humano, porque dejaría de ser un milagro, porque habría algo que nosotros habríamos hecho y la gloria y la honra no serían solamente para Dios. Por eso yo quiero que en esta noche podamos mirar eso que usted y yo anhelamos, eso que usted y yo deseamos, y es ¿por qué Dios aún no nos responde? ¿Cuántos pensamos, cuántos hace mucho rato hemos comenzado a pedirle un milagro al Señor? ¿Cuántos? Y nos hemos preguntado, Señor, ¿usted por qué todavía no me responde? Porque Dios quizás no ha dado respuesta a eso que usted y yo estamos pidiendo, y que tal vez eso esté alineado a la voluntad del Señor. Sabemos que está conforme a la voluntad de Dios. Y yo quiero que nosotros podamos mirar, y vamos a mirar dos textos en Marcos capítulo 10 versículo 51 y en Marcos capítulo 10 versículos 36 y 38. Marcos capítulo 10 versículo 51 y Marcos capítulo 10 versículos 36 y 38. Iglesia, y muchos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta a Dios: ¿por qué? ¿Por qué te demoras tanto? ¿Por qué te tardas tanto en hacer realidad eso que usted y yo anhelamos? Y una de las cosas, amados de Dios, es porque el tiempo debe darnos claridad de lo que verdaderamente nosotros anhelamos o necesitamos. Escuchemos, iglesia. A veces el silencio de Dios, la aparente tardanza que Dios tiene al respondernos a usted y a mí aquello que anhelamos, es el espacio que Dios nos permite para que usted y yo tengamos claridad de que eso que le estamos pidiendo es realmente lo que usted y yo no solamente necesitamos, sino anhelamos y deseamos. Y miremos a través de la palabra en Marcos capítulo 10, versículo 51. Jesús se acerca a un hombre ciego, ¿cierto? Jesús se acerca a un hombre ciego y le hace una pregunta que uno en este momento diría: Jesús, ¿por qué hizo esa pregunta? ¿Cuál fue la pregunta que le hizo a un hombre ciego que se acerca a buscar a Jesús? ¿Cuál fue la pregunta que le hizo? ¿A ustedes no les parece como, pues no es muy lógico a lo que ese hombre se acercó? Pero Jesús le hace esta pregunta: ¿usted qué quiere que yo haga por usted? ¿Usted está seguro que lo que usted quiere o necesita es recobrar la vista? Y él le hace esa pregunta: ¿usted qué quiere que yo haga por usted? Porque el Señor Jesús quería que él tuviera la convicción de cuál era su necesidad. ¿Y saben por qué? Porque nosotros miramos a través de los milagros de Jesús, que cuando Jesús obra un milagro en la vida de las personas, lo que él le dice es: tu fe te ha salvado. A veces la verdadera necesidad de esa persona, su necesidad primaria, no era una sanidad física, era una sanidad del alma. Y por eso el Señor, iglesia, muchas veces el silencio, la aparente tardanza que tiene al no darnos a usted y a mí una respuesta, es porque Él quiere que nosotros a través de ese tiempo de espera tengamos claridad de que aquello que usted y yo estamos pidiendo al Señor es realmente lo que queremos. O con el tiempo no va diciendo: no, Señor, mire, es como muchos, les pongo cualquier ejemplo. Señor, te pido por favor, anhelo una casa gigante. Señor, qué rico, una casa bien grande, con bastantes habitaciones, con bastantes baños, que tenga 2 o 3 pisos. Y resulta que la persona que le pide eso tiene 60 o 70 años. Y en el transcurso de ese silencio de Dios empieza a decir: no, venga, pero es que yo 2 o 3 pisos y con estas rodillas como me traquean y me duelen, eso no, no, Señor, más bien de 2 no, de 2 o 3 no, de 1. No, y yo para qué esa cantidad de baños, ¿quién me va a lavar a mí todos esos baños? ¿Me entiende? Estoy poniendo un ejemplo,
Pero es lo que sucede, muchas veces pedimos en nuestras emociones cosas a Dios, que en ese lapso de aparente silencio de Dios, lo que Dios nos está permitiendo es realmente piensa lo que necesitas, lo que anhelas. ¿Eso que estás pidiendo realmente lo necesitas? ¿Es verdad que lo necesitas? ¿Es de verdad que lo anhelas? ¿Va a ser realmente una bendición? Entonces, a veces ese silencio es para que nosotros nos demos cuenta si eso es realmente lo que yo necesito o nos preparemos a recibir aquello que usted y yo estamos pidiendo. ¿Me entienden? Porque a veces pedimos cosas de las que uno dice, ¿realmente será una bendición? Y Marcos capítulo 10, versículos 36 al 38, estamos allí en el mismo capítulo de Marcos. El Señor es tremendo porque vuelve y hace una pregunta. Él está hablando con unos jóvenes que están pidiendo algo a ellos y el Señor vuelve y les pregunta, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y me encanta en el versículo 38, porque mire lo que Él dice. Mire lo que él vuelve y les hace una pregunta. Él al ciego dijo, no, pues Señor, yo quiero ver, y se lo concedió. Pero a estos jóvenes les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Entonces, amados, lo que muchas veces pedimos al Señor, estos jóvenes, ¿recuerdan la historia de estos jóvenes se acercan y le dicen, Señor, nosotros queremos que uno esté a tu derecha, que otro esté a tu izquierda en el reino de los cielos? Y el Señor les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes no saben por lo que yo voy a pasar, y si ustedes quieren estar a mi derecha y a mi izquierda van a tener que pasar lo mismo, así que cuidado con lo que están pidiendo. Amén. Iglesia, y es el mismo llamado que el Señor nos hace, o que en ese aparente silencio, tiempo de espera en el que Dios no ha traído respuesta a usted y a mí, es porque el Señor nos está haciendo la primera pregunta, ¿estás seguro de lo que me estás pidiendo? ¿Estás convencido de lo que me estás pidiendo es una verdadera necesidad? ¿Va a ser una bendición en tu vida? Entonces ese silencio aparente no es tardanza, sino la misericordia de Dios para que cuando eso que usted y yo anhelamos llegue, sea de verdad una bendición a nuestras vidas. Amén. Amén, iglesia. Y saben también, hay algo muy especial, y es que el no responder de Dios no solamente es que tengamos claridad, sino la no respuesta de Dios es hasta que nosotros dejemos de tratar de ayudar a Dios. ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon? Iglesia, ahorita dijimos que es un milagro, ¿es qué? ¿Un milagro es qué? Algo imposible para el ser humano, algo que traspasa nuestros límites, nuestras capacidades, algo que a veces ni siquiera tiene una explicación. Y nosotros muchas veces estamos pidiéndole a Dios un milagro, pero estamos haciendo cosas, estamos ayudándole a Dios para que ese milagro llegue a nosotros. Y yo quiero que usted y yo tengamos algo muy claro, iglesia del Señor. Si nosotros aún sentimos que podemos hacer algo, que podemos ayudarle a Dios en algo, para que Dios haga mucho más rápido o mucho más efectivo ese milagro, Dios permanecerá en silencio. ¿Saben? Hasta que nosotros, amados del Señor, rindamos nuestra autosuficiencia delante del Señor. Porque usted y yo pensamos que Dios necesita ayuda. No, iglesia. Cuando Dios interviene es porque la gloria va a ser solamente de Él. Amén. No es porque vamos a decir, ay no, gracias a Dios, pero esa pastilla es súper buena. No, gracias a Dios, pero es que ese señor que me prestó la plata, qué bendición. No, amados, la gloria va a ser solamente para el Señor. Amén. Porque vamos a poder decir, fue únicamente la mano poderosa de Dios. Esto no lo cambiaba nadie. Amén. Y yo quiero que miremos en la palabra de Dios unos ejemplos. Y está en Hechos capítulo 17, versículo 25. Hechos capítulo 17, versículo 25. Y vamos a mirar este texto. Dice, está hablando, devuélveme lo dije al 24 para que lo miremos desde ahí. Dice la palabra del Señor, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, es Señor ¿de qué? Del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Versículo 25.
ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara, ¿qué? De algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Iglesia, este texto que nos dice que Dios necesita ayuda suya y mía, no, dice, Dios hizo todo, Dios hizo el cielo, Dios hizo la tierra, Dios lo hizo todo, Dios no necesita ayuda nuestra, para nada, iglesia. Eso que usted y yo le estamos pidiendo, no crea que el Señor está ya diciendo, bueno, ¿y usted qué va a hacer frente a eso? No, Dios no necesita nuestra ayuda. Y Génesis capítulo 18, versículos 9 al 14, es una historia que usted y yo conocemos. Y es la historia donde Dios viene y promete a Sara un hijo. Amén. Dios viene y promete a Sara un hijo. Dios ha llamado a Abraham, escuchen, Dios llama a Abraham. Y desde el momento que lo llama, Dios sabía que Sara era estéril. Dios sabía que Sara era anciana. Dios sabía que Sara era estéril, anciana, y aparte de eso, pues ya había pasado su tiempo fértil, aunque era estéril. Y en ese momento Dios les hace un llamado y le dice a Abraham, te voy a bendecir y te voy a hacer padre de multitudes. Y a ella le dice lo mismo. Dios ya había dado una promesa. Pero dice la palabra del Señor que transcurre el tiempo. Y Sara toma a su sierva Agar y le dice a Abraham, yo ya soy muy vieja. Dios ya lo sabía. Yo no puedo tener hijos, ya se me pasó mi tiempo de periodo, Dios lo sabía. Soy muy anciana, Dios lo sabía. Soy estéril, Dios lo sabía. Entonces toma a mi sierva y a través de ella dame un hijo, cuando Dios ya había dado una promesa. Y después de que ella toma a su sierva tiene un hijo, Ismael, Dios viene y le dice a ella, Sara, vas a tener un hijo. Y la palabra de Dios dice que Sara se rió. Pero iglesia, ¿saben algo? Sara ya había agotado todo lo que humanamente ella podía hacer. ¿Y qué era lo último que ella podía hacer siendo anciana, siendo estéril y no pudiendo tener hijos? Pues tomar a su sierva y a través de tu sierva tener un hijo. Lo agotó todo. Quiso ayudarle a Dios en esa promesa que Dios le había dicho, de ustedes les daré descendencia. Si hubiera sido a través de su sierva, Dios le hubiera dicho a Abraham, a través de la sierva de Sara, yo te voy a dar descendencia. Pero él le dijo, a través de ustedes van a ser llamados padre de multitudes. Pero ella humanamente agotó lo que ella creía que podía ayudarle a Dios. Y después de eso, es que Dios viene y le dice, Sara, vas a tener un hijo. Y en su tiempo máximo, en su nivel, tuvo un hijo, una promesa de Dios. Donde Sara tuvo que decir, realmente es la mano de Dios. Aquí nada más puede ser. Amén. Iglesia, nosotros no podemos intentar hacer algo, sentir que todavía podemos hacer algo, porque Dios permanecerá en silencio. Isaías capítulo 42, versículo 8. Es un texto donde, yo en este texto veo como a veces eso que en ese inmenso amor, misericordia, bondad de Dios, uno como que no ve, como que Dios diga, como que Dios se imponga, diga, es que yo soy Dios, pero este texto sí no lo deja ver. Isaías capítulo 42, versículo 8, dice la palabra del Señor, que dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre. ¿Y qué dice? No entrego mi gloria ni mi alabanza a ídolos o a nadie. Iglesia, Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Por eso, en muchas ocasiones, eso que usted y yo pedimos a Dios, Dios espera hasta el último momento, hasta que usted y yo entendamos realmente fue la mano de Dios, porque ya esto llegó a su límite. ¿Recuerdan a quién le sucedió? Eso de que le llamaron cuando todavía había esperanza y llegó 4 días después. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, es tremendo, amados, porque usted y yo esperamos un milagro.
Dios aún no responde, pero pensemos que en esta noche podamos pensar, realmente lo que yo estoy anhelando, lo deseo, lo anhelo, lo necesito, es para mí, de verdad, si llega a mi vida va a ser una bendición. Y otra es, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy intentando ayudarle a Dios? ¿Qué cosas hacemos nosotros por ayudarle a Dios? Porque muchas veces pensamos que Dios necesita ayuda, iglesia, pero Dios no necesita ayuda de nadie porque su gloria solamente es para Él. Y otra cosa que yo quiero que pensemos de ese milagro es, ¿qué sucediera si aquello que estás pidiendo, esa petición que tienes, ese milagro que esperas de Dios, Dios lo respondiera hoy? Y yo no quiero que usted me diga, uy, qué alegría, amén, porque en muchos sería así. Pero en otros sería de verdad de pensar, si eso que yo estoy pidiendo, si eso que yo anhelo, Dios me lo responde hoy, de verdad, iglesia, sería una bendición para mi vida. ¿Ustedes recuerdan lo que la palabra del Señor nos dice en Proverbios 10:22? ¿Alguien lo recuerda? Sí, léanlo y él lo recuerda. Proverbios capítulo 10, versículo 22 nos dice la palabra del Señor, cuál es o qué es o cómo es la bendición de Dios. Y nos dice que la bendición de Dios trae a nosotros riqueza y dice, y nada se gana con preocuparse. Y hay otro texto que dice que la bendición de Dios trae a nosotros riqueza y no trae ningún tipo de preocupación. Escuchen esto, la bendición de Dios, la bendición de Dios, la bendición que viene de Dios, dice que trae a nosotros riqueza y ningún tipo de preocupación. ¿Cuántos aquí hemos comprado boletas quizás para cosas muy caras? No vayan a decir que no compramos ninguna boletas porque ahí sí, ese es el pueblo de las boletas. ¿Cuántos hemos comprado boletas para una super casa, para un super carro, para una finca? ¿Cuántos hemos comprado ese tipo de boletas? Iglesia, yo les hago una pregunta. Si en este momento usted se hubiese ganado una boleta de un carro de unos 200 o 300 millones de pesos, ¿usted ha calculado los gastos que un carro de esos demanda? ¿Sería una bendición realmente para su vida? Porque recuerden lo que la palabra de Dios dice, la bendición de Dios no añade preocupación. Les estoy dando un ejemplo, ¿por qué? Porque muchas veces pedimos cosas a Dios y ni siquiera la palabra del Señor dice que cuando vayamos a construir una casa, hagamos primero el cálculo si es posible que podamos llevarla adelante. Y a veces eso mismo sucede con lo que le pedimos a Dios. Pedimos cosas y uno se pone a decir, ay Dios mío, donde eso se cumpla, ¿qué hago yo? Hace días hablábamos, tocamos algo sobre esto y hablábamos, era con el líder Ferney, pero les comparto, en alguna oportunidad, mi cuñada, la hermana de mi esposo, compró en Medellín, estaban rifando un caballo, ¿cómo es que le dicen cuando son finos? Pues de paso fino, raza fina, pues excelente. Y bueno, ya toda entusiasmada y emocionada, compró la boleta y se ganó la rifa y se ganó el caballo. Se ganó un problema, así es, se ganó un problema, porque era un caballo muy fino, y un caballo muy fino usted no lo va a llevar por aquí a darle una caminada como uno ve, y a que vayan a comer allí a Puente Rojo, no, eso no se puede. Ellos requieren de unos cuidados impresionantes. Pues esta muchacha lo que se ganó fue un problema, una preocupación. ¿Qué tuvo que hacer? Salirse prontico de él, porque en el poco tiempo que tuvo, le sacó el dinero que ustedes hayan querido. Y lo tuvo que dar a la carrerita y al mejor postor, porque era imposible de que ella pudiera continuar con esto. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Me entienden, iglesia? ¿Pueden entenderlo? Iglesia, ¿qué sucediera si el Señor realmente responde inmediatamente a aquello que usted y yo pedimos? ¿Por qué Dios se toma el tiempo de guardar silencio, de darnos una espera? Porque nosotros somos muy emocionales en muchos momentos.
porque decimos, Señor, yo quiero esto y es un milagro y nadie lo puede conseguir. El Señor dice, espere, cálmese, piénselo o por lo menos prepárese. ¿Cuántos piden un carro sin saber manejar? Bueno, esto aquí es muy normal. No, pues que me den el carro sin manejar y sin papeles, esto aquí es normal. Pero no es el orden de Dios, porque la palabra de Dios dice, su bendición no puede traer preocupaciones. Iglesia, guárdese eso en el corazón. Lo que viene de Dios no trae preocupaciones. Amén. Entonces, tengamos mucha sabiduría cuando usted y yo estamos realmente pidiendo algo a Dios, cuando clamamos por algo al Señor. Y podamos también entender esos silencios de Dios, esos tiempos que Dios se toma, que no es porque Dios no lo quiera hacer, no es porque Dios no nos haya escuchado, no es porque Dios se haya olvidado de nosotros, es para que usted y yo realmente alineemos nuestros pensamientos, nuestros deseos a lo que Dios quiere y sabe que nosotros podemos tener. Amén. Nos ganamos una super casa. ¡Wow! Una casa de 200, 300, 500, 1.000 millones de pesos. Vaya, pague impuestos. Vaya, manténgala. Nos emocionamos, iglesia. Somos muy emocionales. Pero el Señor en su infinita misericordia y gracia, que todo lo conoce, entonces nos dice, yo me voy a quedar aquí calladito, yo voy a esperar que usted lo piense bien, que usted lo analice bien y que entonces le vayamos bajando como a esa emoción. Amén. Amén, iglesia. ¿Lo entendemos? Entonces, ¿por qué Dios a veces no nos responde? Ya lo sabemos. Claridad para que la gloria sea para Él y para que de verdad nosotros podamos tener claridad. Si eso que usted y yo estamos necesitando y deseando, lo vamos a poder tener. Y así en cualquier cosa, iglesia. Piense en su milagro, piense en su anhelo, piense en su deseo. Y piense si realmente Dios va a dar una respuesta o usted está preparado para eso. Amén. O si usted está pidiendo ese carro, pero usted no sabe ni manejar, ni tiene papeles, pues lo primero que usted tiene que hacer es, pues aprenda a conducir y saque documentación. ¿Estamos de acuerdo? También yo quiero que podamos mirar algo y es que todo milagro comienza con una pérdida. Eso sí no nos gusta mucho. ¿Con qué comienza todo milagro? ¿Con qué? Con una pérdida. ¿Y por qué, iglesia? Miren, cuando nosotros hablamos de pérdida, cuando nosotros hablamos de escasez, para nosotros en nuestra humanidad es como si eso que yo anhelo y deseo, como que se hubiese interrumpido, como que ya no hay posibilidad. Y sí, en nuestra humanidad es así. Pero cuando para usted y para mí se nos acaba el camino, se nos acaban las esperanzas, se nos acaban las posibilidades, es el escenario perfecto para el mover de Dios. Amén. Iglesia, cuando usted y yo perdemos las esperanzas, cuando usted y yo no vemos una salida, cuando usted y yo llegamos a nuestros límites, eso nos sucede a nosotros en nuestra humanidad, pero no a Dios. Amén. Esa limitación humana es el escenario para la gloria del Señor. Amén, iglesia. Es el escenario para que Dios muestre su gloria. Y a través de la palabra nosotros tenemos muchísimos escenarios de pérdida, de escasez. Recordemos esa escasez de vida, esa pérdida de vida. Cuando Jesús llega y Lázaro ya lleva 4 días muerto. Y ya lo hemos compartido muchas veces, de que esa aparente tardanza del Señor no es que Él fue mal amigo, no es que Él no lo quiso hacer, sino que Él necesitaba que entendieran que la gloria iba a ser solamente para Él. Y para los que no saben, cuando la palabra de Dios dice que Él se demoró 4 días en llegar, era y es, porque muchas personas pueden sufrir de cierto tipo de enfermedades en las que pueden pasar hasta 3 días sin dar síntomas de vida. Pero cuando una persona llega al 4.º día, clínicamente ya es una persona que realmente ha muerto. Y la palabra de Dios dice que no solamente él había muerto, sino que ¿qué dijeron sus hermanas?
ya huele maluco. Jesús ya hiede. O sea, Jesús, no hay nada que hacer. Y es ahí donde el Señor muestra su gloria. Porque si hubiera llegado al tercer día y lo resucita, ¿qué dicen? Ah, es que tenía una catalepsia. Sí, porque a todo lo del Señor le buscan una explicación. Si usted ve los historiadores, ahora le buscan a todo, que porque el Mar Rojo, que porque el paso de Jericó, que porque el maná, o sea, a todo le buscan una explicación. Y por eso el Señor espera hasta el último momento, donde la gloria y la honra sean solamente para Él. Entonces, iglesia, las aparentes pérdidas, los aparentes tiempos de escasez son el escenario para la gloria del Señor. Esa escasez de alimento, esa falta de alimento, ¿lo recuerdan? No había alimento para 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Escasez, no había. Los discípulos en su humanidad razonable dijeron, ni con toda la plata que nos ganemos en un año, no hay cómo alimentar a ese gentío. Pero Dios mostró su gloria. Amén. Era la gloria de Él, únicamente de Él. En todas estas escasez, pérdida de salud, Dios vino, Dios intervino, el Señor hizo. Iglesia del Señor, y hay algo muy lindo, porque vuelvo y digo, hay escasez de vida, de alimento, de salud, de justicia, de esperanza. Hay escasez de una generación. Amén. ¿Cuántos vemos como que la generación está ahí como frenadita y como que no avanza y como que Señor, ¿para cuándo? ¿Cierto? Pero aún el Señor a nosotros también nos habla y nos dice cómo, y nos muestra a través de la palabra del Señor mujeres que vieron y tuvieron que dar gloria a Dios porque supieron que ese tener un hijo fue algo que vino de parte de ¿quién? De Dios, fue la mano del Señor. Y vemos a Ana, y vemos a Sara, y vemos a Rebeca, y vemos a Raquel, a Elizabeth misma, mujeres ancianas, mujeres estériles, mujeres donde no había esperanza, pero Dios vino y puso su mano. Y esa escasez de vida fue el escenario para la gloria del Señor. Amén. Iglesia, y la pregunta en esta noche que usted y yo podemos hacernos es, ¿cuál es la escasez que yo tengo hoy en mi vida? ¿Cuál es esa escasez de la que yo pienso es mi límite, ya no tengo esperanza, ya no hay nada que hacer, ya esto no va a avanzar? Hemos perdido esperanza. Hay una canción muy linda y dice que nos están robando nuestros sueños, ¿cierto? Nuestros milagros. Y saben, amados, nuestra humanidad, nuestra lógica humana nos está robando la esperanza de nuestros milagros, porque nos está haciendo ver que la escasez es nuestro límite, que ya no hay nada, que si el médico dijo no hay esperanza de vida, no hay esperanza de vida y ya se acabó. No puedes tener hijos, listo, ya el médico lo dijo, no puedo tener hijos. Tu hijo lo ves afuera, en la calle, en las drogas, ya no hay nada que hacer, no va a cambiar. Nuestra lógica humana nos está robando nuestros sueños, nos está robando nuestros milagros, nos está robando nuestra esperanza. Y nos estamos olvidando de un Dios que su escenario perfecto es nuestro límite, iglesia del Señor. Amén. El escenario de Dios es mi límite. Porque en el momento en que Dios haga algo donde yo puedo intervenir, donde yo puedo hacer, no daremos la gloria al Señor. Y su palabra dice, mi gloria no la compartiré con nadie. Amén. Amados, por eso todo milagro comienza con una pérdida. Cuando nuestra esperanza humana, cuando nuestro límite humano, cuando nuestra capacidad humana se ha perdido, ya no hay nada que hacer. Allí es donde el Señor viene e interviene de una manera poderosa. Pero también todo milagro tiene un propósito. Amén. Iglesia, nuestro Padre Celestial es un buen papá.
Amén. Y cuando yo digo que nuestro Padre Celestial es un buen papá, es porque es un papá que educa, no alcahuetea. ¿Lo entienden? Nuestro Padre Celestial no es un papá alcahueta, Él no es un mal papá. Él es un Dios que tiene propósitos y planes con sus hijos. Y suena a veces muy feo, pero muchos de nosotros hemos tomado a Dios como un cajero automático. ¿Qué es un cajero automático? Un lugar donde vamos cuando hay una necesidad. Y usted va, pone allí su clave, saca lo que necesita y chao, hasta que vuelva a necesitarlo. Y así hemos tomado a Dios. Clamamos a Dios, pedimos a Dios por algo que yo necesito. Pero cuando yo lo recibo, lo olvido. No, Dios no es un papá alcahueta. Dios es un Dios de propósitos, amado del Señor. Dios es un Dios que tiene un propósito. Él no va a cumplir, Él no va a estar obrando milagros en nosotros simplemente porque yo lo pedí, porque yo lo quise y porque soy su hijo. No, Él no es cumplidor de caprichos. Él es cumplidor de propósitos. Amén. Él es cumplidor de propósitos, iglesia. Si va a aplaudir al Señor, hágalo fuerte, por favor. Y saben, cuando hablamos de que todo milagro tiene un propósito, el propósito de un milagro no es mostrar la existencia de Dios. Porque es que la palabra de Dios dice que todo lo creado nos habla de Dios. Amén. Dios no necesita estar haciendo milagros para decir, si ve que yo sí soy Dios. No crean que ese es el propósito de Dios. Hacer milagros y milagros para que nosotros digamos, para que la gente diga, sí ve, si era Dios. No, Dios no actúa de esa manera. Dios no necesita mostrar lo que Él sabe que Él es. Amén. Dios no necesita hacer un milagro para que usted y yo creamos que Él es Dios. La palabra de Dios nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Otra cosa es que no lo querramos ver. Pero los milagros no es para mostrar la existencia de Dios. Los milagros no son para que el hombre se lleve los honores. Iglesia, los milagros son para validar, para aceptar, para admitir el mensaje y el mensajero. Amén. Cuando ocurre un milagro, es para que nosotros podamos entender que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios es real, que sus promesas son sí, son amén, que su poder permanece y permanecerá para siempre. Amén. No es para que usted y yo digamos, ve si era Dios. No, es para que usted y yo realmente podamos ver que Él es real, que su palabra es real, que su poder es real. Amén, iglesia. Entonces, mire, todos estos milagros que Jesús hacía, los hizo para que la gente pudiera entender que realmente Él era el Mesías, el enviado. Cuando Juan el Bautista fue encarcelado, los discípulos de Juan vinieron y le hicieron una pregunta a Jesús, algo extraña, porque uno dice, pero ¿por qué Él manda a preguntar eso? Cuando Jesús viene a ser bautizado, Él lo reconoce y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Por qué cuando está en la cárcel le manda a preguntar? ¿Qué fue lo que le mandó a preguntar? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No fue un regaño, no fue decirle, oigan, esto es lo que pregunta. Fue remitirlo a un texto que está en el libro de Isaías, no tengo el texto exactamente, pero fue remitirlo a que él recordara que el Cordero que había de venir iba a ser ¿qué? Porque lo que le dice él, ve y dile a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que se anuncia el Evangelio. Y lo que él estaba haciéndolo era remitiéndolo a un texto que muy bien Juan el Bautista lo conocía desde el Antiguo Testamento. Y lo que él simplemente le está mandando a decir es, yo estoy certificando de que realmente yo soy ese que habría de venir. Él no lo regaña, no le dice, oigan, este es lo que está preguntando. No me vio pues. Amados, los milagros demuestran que Jesús es el Hijo de Dios. Amén.
es el Hijo de Dios. Porque en algún momento los fariseos se le acercaron y le dijeron que hiciera algo para que ellos creyeran en él. ¿Lo recuerdan? Le dice, haz un milagro, haz algo para que podamos creer. Y Jesús no dijo, bueno, pues si ustedes van a creer, entonces sí. No, les dijo, yo no necesito hacer nada. Ya lo que he hecho es suficiente para que ustedes crean. Amén. Iglesia, un milagro revela la naturaleza de Dios. El propósito de los milagros es mostrar la gloria de Dios, es mostrar la soberanía de Dios, es mostrar la compasión de Dios. En los diferentes milagros que Dios ha ejecutado, nosotros podemos ver eso. El poder de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, la gloria de Dios, la soberanía de Dios. Él no lo hace simplemente por cumplir nuestros caprichos, Él lo hace con un propósito perfecto, amados del Señor. Amén. Y terminamos con algo, y es que usted y yo tenemos que caminar hacia nuestro milagro. Iglesia, hay una sola cosa que es incondicional de Dios para el hombre, y es, no, ¿qué es lo único incondicional de Dios para el hombre? El amor. El amor de Dios para la humanidad es lo único incondicional. Dios nos ama como usted y yo somos. Buenos, malos, pecadores, no pecadores, justos como sea. Su amor es incondicional. Dios nos ama. Pero todo lo demás, su salvación, sus bendiciones, sus favores, sus misericordias tienen una condición: que usted y yo caminemos hacia Él. Amén. Y por eso el Señor nos llama a nosotros a caminar hacia ese milagro. Porque, iglesia, todas sus bendiciones, poder, promesas, milagros demandan algo de nosotros. Cuando nosotros vemos cada milagro, vemos que esos hombres, esas mujeres, o como haya sido el milagro, lo vieron, lo escucharon, caminaron hacia Él, lo tocaron, hicieron algo, le obedecieron. Iglesia, nosotros tenemos que caminar hacia el milagro y entendiendo que nuestro Padre Celestial no nos va a cumplir caprichos. Dios realmente nos va a dar aquello que usted y yo realmente necesitemos, sea de bendición para nuestras vidas. Pero usted y yo tenemos que caminar hacia ese milagro, porque saben, todas estas promesas de Dios son para sus hijos. Las promesas de Dios son para sus hijos, iglesia, para sus hijos. Amén. Y un hijo le ve, un hijo le cree, un hijo le obedece, un hijo vive para Él, un hijo camina en pos de Él. Tenemos, iglesia, si eso que realmente nosotros anhelamos, tenemos que caminar en pos del Señor, tenemos que obedecerle. Necesitamos ver el poder obrando en medio de nuestras vidas, pero necesitamos caminar hacia ese milagro. No podemos seguir viendo a Dios como yo voy y le pido y ya. Nosotros siempre y muchas veces con Zenita lo compartimos, porque ustedes saben, ella es la líder de intercesión, y ella muchas veces me dice: pastora, me pidieron este tipo de oración, ¿cómo oro? ¿Qué digo? Porque son personas que no quieren tener nada que ver con Dios, no quieren ninguna responsabilidad con Dios, ningún compromiso con Dios, son ajenas realmente al propósito de Dios, no aman a Dios, pero le piden a uno: ore por esto. O sea, necesito al Dios cajero, necesito algo de Él. Entonces muchas veces me dice: yo ¿cómo oro por esto? Cuando todo ese tipo de personas, a nosotros que sabemos que no aman de verdad a Dios y nos piden una infinidad de cosas, por lo primero que usted y yo tenemos que orar es porque Dios tenga de esa persona misericordia. Amén. Porque pueden tener su trabajo y lograr muchas cosas, pero están apartados de Dios. ¿Eso es lo que Dios desea? No. Dios desea que nos volvamos a Él. Entonces, amados del Señor,
El poder de Dios obrando a favor nuestro nunca será una obligación de Dios por nosotros. Porque yo soy su hijo y le pedí, Dios está obligado. No, iglesia. Dios es nuestro papá. Dios es nuestro padre. Y un buen padre no le va a dar a su hijo lo que pide simplemente porque su hijo lo pidió. Un buen papá no va a hacer eso. ¿Cuántos papás, cuando hablo de papás, hablo de papá y de mamá, cuántos papás sabemos en este lugar? Nuestro hijo de 2, de 3 años me va a decir, papá, yo quiero una moto. Ay, bueno, es que mi hijo me pidió una moto, coja su moto. Eso sí lo hacen muchos papás irresponsables. Pero un buen papá, ¿qué va a hacer? Cálmese, usted no tiene edad para eso. Usted ya sabe manejar moto. Usted ya tiene edad para unos documentos. No lo tiene, entonces, cálmese. Y eso mismo hace Dios con nosotros, porque usted y yo seamos hijos, no es que usted y yo abrimos nuestra boca y entonces ya, el Señor lo tiene que hacer. No, porque es que Él es mi Padre, porque Él me conoce, porque Él sabe de qué tengo realmente necesidad y porque Él sabe realmente qué puedo yo tener. Amén. No se olviden del carro de 200 y 300 millones. En este momento sería un embale para muchos de nosotros. ¿Cierto que sí? Empiece por donde lo guardamos. Y el caballo. No, Ricky sí nos ayuda con eso. Amados, de verdad, Dios es maravilloso. Por eso Dios es perfecto con todo lo que hace. Amén. Dios es perfecto con todo lo que hace. Iglesia, Dios siempre cumplirá su propósito eterno en nosotros. Y una noche como estas es una noche para que usted y yo recordemos que su palabra es verdad, que sus promesas son reales y que de ese Dios que nosotros leemos en su palabra, que para Él no hay nada imposible, iglesia, ese es su Dios, ese es su Padre Celestial. Amén. Pero lo olvidamos y vuelvo y digo, llegan esa escasez, llega esa pérdida, llegan esas voces humanas donde nos hacen olvidar esto. Donde Dios ha dicho, perdón que lo repita, no les he dicho que si creen, verán la gloria de Dios. Muchos hablan de cuando Jesús llega y encuentra a María, a Marta llorando y dicen, y Jesús llora, dice Jesús como amaba a Lázaro también lloró. Jesús no lloró porque Lázaro se había muerto. Jesús no lloró porque es como uno que uno ve llorando a los demás y se le pega a uno también. No. ¿Cómo es que llaman a esas personas que contrataban? Eso especialmente sucede en la costa, que las contratan para llorar en los velorios. Se me va la palabra. No, pero no se dice llorones, ellos tienen una palabra. Sí, y los contratan. Y los contratan y le dicen si es con ataque, si es con desmayada, eso va subiendo el precio. Jesús no lloró por eso, iglesia. Jesús lloró por la incredulidad de ellos. Por eso les dice, no les dije, ya no les había dicho. Lo que él hace es recordarle lo que les dijo y las encuentra ya llorando y vienen y le dicen a él, no, pues ya para qué vino. Eso fue literalmente lo que le dijeron. Jesús, ¿usted ya para qué vino? ¿Ya para qué? No, es que ya se murió. Y aparte de muerto, 4 días. Y aparte de 4 días, no lo vaya a sacar de allá. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Iglesia, y hoy Dios nos dice lo mismo. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amados, esta noche Dios quiere que nosotros podamos recordar que Él siempre nos oye, que Él siempre nos ve, que Él conoce nuestras necesidades, que Él tiene lo mejor para nosotros como hijos, que desde el primer instante en que usted y yo comenzamos a clamar, a orar por aquello que realmente es un milagro, lo que esperamos del Señor, el Señor ya nos escuchó. Amén. El Señor ya nos oyó. El Señor lo sabe, el Señor sabe el anhelo de nuestro corazón, iglesia. Y saben, en su momento Dios lo hará. Amén. Y es una noche para que usted y yo no renunciemos a nuestro milagro. A veces el tiempo se va pasando
ese silencio se hace tan profundo y uno dice, yo ya no volví a orar por eso. O simplemente me doy a decir, no, es que como que decimos, bueno, ya. Sí, es que sé que realmente no va a pasar. Nos damos al dolor. Iglesia, no nos demos al dolor. Sigamos esperando en ese milagro, porque Dios sigue siendo Dios. Amén. Sigamos esperando, iglesia, en ese milagro. No dejes de creer. Solo camina con certeza. Amados del Señor, nuestro Padre llegará en el momento perfecto. Nuestro Padre llegará en el momento perfecto. Y yo quiero decirles algo. ¿Saben? Quizás, ¿cuándo será ese momento perfecto? Cuando usted y yo digamos, Señor, si hubieras estado aquí. A lo mejor ese sea el momento perfecto de Dios. Cuando usted y yo perdamos toda esperanza. Cuando usted y yo digamos, si Él hubiera llegado cuando lo llamé. Si Él me hubiera respondido cuando clamé. Tal vez tengamos que decir como Marta y como María, Señor, si hubieras estado aquí. Pero ese va a ser el escenario de Dios para tu milagro. Amén. Iglesia, pongámonos de pie, por favor. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la esperanza de ese milagro? ¿Sí? Humanamente llegan voces, llegan circunstancias donde uno pierde la esperanza del milagro. Y más aún cuando yo he tratado de hacer muchas cosas y veo que no pasa. Y el Señor dice, no, es que eso es lo que quiero, que deje de hacer cosas. Porque es que yo quiero intervenir, yo solito, yo quiero hacerlo. Amén. ¿Cuántos? Y tocar de pronto este tema es un poquito delicado, porque somos padres, porque amamos a nuestros hijos. Pero ¿cuántos hemos clamado y clamado porque Dios haga una obra sobrenatural en la vida de nuestros hijos? Pero como papás, usted y yo tenemos a nuestros hijos aquí, trabajando nosotros, haciendo, a veces volviéndonos más misericordiosos que Dios. Porque Dios nos dice, suéltelo, déjemelo en mi mano. Y sabemos que en las manos de Dios. Entonces uno dice, no, Señor, en sus manos no. Entonces yo sigo haciendo para ver si a mi manera. Pero en el momento en que soltamos, le decimos a Dios es suyo, entonces el milagro llegará. Amén. Iglesia, en todas las áreas de nuestra vida, Dios está esperando que nosotros digamos, Señor, si hubieras estado aquí. Cuando toda esperanza se acabe, cuando ya no tengas nada que hacer, es cuando Dios intervendrá. Y es algo increíble y muchos lo han vivido. Quizás uno no lo entienda, quizás uno no sienta que esa es la manera, pero a veces esas grandes bendiciones que usted y yo hemos deseado en muchas áreas de nuestra vida llegan en medio de una pérdida. Cuando perdemos a alguien, cuando perdemos algo, es cuando a veces vemos y uno dice, cuando esta persona estaba, cuando esta situación estaba, nada de esto funcionaba. Y ahora que dependo de Dios, es donde he visto la mano de Dios en todo. Amén. Iglesia, no les dé temor, o no nos dé temor llegar hasta ese momento de decir, Señor, si hubieras estado aquí, ya no hay nada que hacer, ya es muy tarde, porque es ahí donde Dios va a obrar. Amén. Pero recordemos, tenemos que caminar hacia Él. Tenemos que aferrarnos, así sea del borde de su manto. Es suficiente para que el poder de Dios obre en nuestra vida. Yo le pido que allí donde estamos podamos juntos entonar esta alabanza.